Damas y caballeros, muy buenas tardes. Se encuentra con nosotros la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sean tan amables de tomar asiento. Hace uso de la palabra el licenciado Mauricio Curi González, gobernador constitucional del Estado de Querétaro. Perdón, presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, y es un honor para un servidor y para nuestro estado darle la bienvenida a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. A mi general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y con él a quien nos acompaña aquí el día de hoy. Secretario, muchas gracias. Presidenta, primero que nada quisiera felicitarla y reconocerle su trabajo que ha hecho, sobre todo en las últimas semanas, al defender con mucha dignidad la soberanía y la relación de nuestro país ante el exterior. Muchísimas gracias. Para Querétaro es muy importante por la cantidad de exportación que tenemos hacia nuestro vecino del norte, y quiero agradecerle y reconocerle esa dignidad que ha tenido. Muchas gracias. Y por supuesto, presidenta, agradecerle todo el apoyo que he recibido de su gobierno. Este es un sueño hecho realidad para Querétaro en conectividad, en empleo, en movilidad. Decirle que todo su gobierno ha trabajado con nosotros, Omar García Harfuch, la Defensa Nacional, con el general Perea, trabajando con nosotros con mucha coordinación, la parte de la Secretaría de Infraestructura, Gobernación, Salud, Energía y por supuesto con agua. Agradecerle porque vamos adelantando el proyecto que es de gran importancia en términos hídricos para Querétaro. Muchas gracias y sea usted bienvenida, señora presidenta. Andrés, no te saludé, perdóname. El maestro Andrés Layuz Loaesa, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, hará uso de la palabra. Con su permiso, señora presidenta, con su permiso, gobernador. Muy buenas tardes a todas y todos. Les voy a hacer una breve presentación primero sobre cuáles son las características del proyecto del tren México-Querétaro. Después el general Vallejo continuará con las características de la obra que ejecutará el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles por parte de la Sedena. Lo primero es que, de forma coordinada entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Sedena, Sedatu, Semarnat, Bienestar, Conagua, Conamp, INA, INPI, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, hemos estado trabajando en el desarrollo de este proyecto. El objetivo del proyecto es tener trenes de pasajeros que conecten la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Una longitud de recorrido de 226 kilómetros en una doble vía de pasajeros. Esto permitirá ahorrar el tiempo que hoy se hace de viaje, que nominalmente es de poco más de 2 horas, pero que sabemos que muchas veces por la situación de congestión vehicular puede ser de 4, 5 o hasta 6 horas, reducirlo alrededor de 2 horas. Nuestro objetivo es que una persona que se sube en Querétaro o que se sube en la Ciudad de México al tren pueda saber que en poquito menos de 2 horas llega a su destino. Y esto es muy importante para las y los usuarios futuros que tendrá este servicio. No solo es el tiempo de viaje, sino es la certidumbre del recorrido. Es saber que si sales a las 9 de la mañana, estás a las 11 de la mañana en tu destino.
saber que si sales a las 3 de la tarde, estás a las 5 de la tarde en tu destino. Este tren tendrá amplia conectividad del lado de la Ciudad de México porque se conecta con el tren suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán y en su terminal Buenavista se conecta con el metro de la ciudad, con el Metrobús y con Ecobici. Del lado de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, por supuesto estará conectado con el Crobús y también tendrán las estaciones espacio para transporte local. La población beneficiada es literalmente la que va en todo el trayecto y ahorita les mencionaré cuáles son las estaciones principales más algunos paraderos que ya tenemos ya identificados. Saliendo de la Ciudad de México, la primera estación que tenemos identificada es en Huehuetoca, es en el Estado de México, es una zona de crecimiento industrial y crecimiento poblacional y un paradero, y voy a distinguir entre estaciones y paraderos. Las estaciones son más grandes, el tren operativamente hará básicamente siempre la parada en esas estaciones, sin embargo en los paraderos hará la parada a veces. ¿Por qué? Porque los paraderos están en los lugares donde tenemos menos demanda, es decir, son poblaciones más pequeñas que sí queremos que se ofrezca la conectividad que da el tren, sin embargo no necesariamente tiene que hacer la parada cada vez que pasa. En Praderas del Potrero, también en Huehuetoca. Después en Tula, ya en Hidalgo, en San Juan del Río, en Querétaro, aquí cerca del aeropuerto, en la zona de Los Héroes o en el aeropuerto, estamos por definir exactamente la localización y por supuesto la estación en la ciudad de Querétaro. Tenemos ya también el diseño conceptual de las estaciones. El objetivo de las estaciones y su vocación primordial será el transporte, es decir, que las personas de forma cómoda y segura tengan acceso al tren, pero que también tengan conectividad, como les decía, con otros medios de transporte y por eso se considera que tengan estacionamiento, por supuesto, pero también el espacio para transporte público. En este momento estamos en el proceso ya de diseño de las estaciones, que la idea es que también incorporen materiales de las regiones donde se están construyendo, primordialmente con fachadas y muros hechas de mampostería, de ladrillo, que permita también que haya un impacto económico regional muy importante. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el general de división ingeniero constructor de Estado Mayor, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del agrupamiento de ingenieros, Felipe Ángeles. Con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor permitirnos estar aquí esta tarde y explicarles el quehacer institucional de la Secretaría de Defensa Nacional para acompañar en la ejecución de este proyecto tan importante del Gobierno de México. Como lo mencionó el maestro Layuz, el agrupamiento de ingenieros será responsable de la construcción de la vía férrea. Antes que pasemos a las láminas, que son números realmente, queremos decirle que estamos muy motivados y tenemos la alta responsabilidad de trabajar en este proyecto que sabemos que es largamente anhelado por el pueblo de Querétaro. Tenemos la experiencia, venimos de construir más de 900 kilómetros de vía, estamos dotados de lo mejor de la maquinaria y equipo, tenemos muchos jóvenes ingenieros y arquitectos civiles de diversas escuelas, muy motivados, capacitados y ya con gran experiencia en proyectos ferroviarios, y sabemos que estaremos cumpliendo con la misión en 2 años, 6 meses. Para ello, ya estamos desarrollando desde las primeras reuniones con la señora Presidenta de la República, desde octubre y en realidad de finales de septiembre, ya hemos estado de tiempo completo diseñando estos proyectos ferroviarios. Hoy llevamos más del 40% de la ingeniería básica que nos permite pasar a la fase de ejecución. Hemos hecho una campaña de exploración geológica muy grande, de topografía, de trazo, de nivelación, de campañas hidrológicas, de estudios eléctricos que nos permiten empezar a trabajar. ¿Dónde vamos a empezar a trabajar? Bueno, vamos a empezar a trabajar en estos momentos sobre el trazo de vía existente. Como lo mencionó el maestro Layuz, va a ser un tren de pasajeros y lo que tenemos acá atrás es una vía de carga. Son 2 modelos de negocios distintos. La carga viaja más despacio, viaja sobre una vía en un trazo más sinuoso, pero el tren de pasajeros, ya lo escucharon, tiene el compromiso de estar en 2 horas. Y para recorrer distancias de 2 horas requerimos tener una vía que tenga curvas horizontales y verticales más suaves. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor entramos rectos, nos vamos a pegar al derecho de vía del tren de carga. Pero cuando el
tren de carga empieza en un trazo sinuoso, ¿qué hacemos? Nos separamos y tomamos recto, sea que tengamos que perforar cerros, construir puentes, viaductos, levantarnos arriba de las poblaciones para poder mantener la velocidad de diseño del tren. Es decir, el tren debe de andar en una velocidad promedio de 160 a 200 kilómetros por hora y solo deberá de reducir su velocidad, como lo mencionamos ya anteriormente, en las estaciones y paraderos. Por eso inclusive la vía va a estar totalmente confinada y tenemos un reto no solamente de construir más de 12 kilómetros de viaductos elevados sobre zonas donde perdemos la cota, se nos acaba el terreno, brincamos cruces de agua, donde perforamos cerros para poder mantener la velocidad de diseño. Inclusive hay un reto, tenemos 117 pasos a nivel. El tren de pasajeros de alta velocidad no puede convivir con esos 117 pasos a nivel. Tendremos que irnos por arriba, tendremos que o bien pasar por arriba de ciudades o bien todos esos pasos a nivel, reorganizarlos y pasarlos hacia túneles y viaductos elevados. Como los hemos mencionado, estamos organizados nosotros en este momento en 12 frentes de construcción de obra y un frente de estudios previos que va alimentando con información y un frente de estudios de acompañamiento para estudios muy técnicos que se nos presenten sobre la marcha. Esta organización para el trabajo nos ha funcionado correctamente. Nos permite a todos los residentes de construcción una ejecución descentrada y un planeo centralizado desde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Como les mencioné, la Presidencia de la República, el alto mando del Ejército, Fuerza y Guardia Nacional, nos han dotado del mejor equipo. El personal que está involucrado en estos trabajos única y exclusivamente está abocado a la construcción, no participa en otras actividades. Nuestra misión única es construirles la vía férrea de México a Querétaro. Tendremos 12 frentes de construcción y empezaremos trabajando sobre los lugares donde tenemos derecho de vía. ¿Qué es el derecho de vía? Es ese suelo estratégico o espacio que acompaña a una vía general de comunicación como esta, que permite que construyamos adentro, que demos mantenimiento y que inclusive después ampliemos la vía. Si es un territorio federal donde podemos trabajar sin afectar a los demás y donde se mueven las mercancías y los pasajeros. Bueno, hoy tenemos derecho de vía sobre el trazo actual donde los frentes se empezarán a construir. Hoy ya los frentes de construcción están moviendo maquinaria, construyendo campamentos, haciendo levantamientos, revisando dónde están los bancos de nivel, porque si bien es cierto que tenemos equipo nuevo, debemos de hacerle saber a la población que activaremos la economía regional. Estaremos rentando en números gruesos 3,000 o 4,000 unidades de maquinaria pesada y 3,000 equipos de material rodante, como son volteos para mover y acarrear material pétreo. Y de población, estimamos que estaremos contratando simultáneamente en la época mayor de trabajo en los 14 frentes de construcción, casi cercanos a 200,000 trabajadores, para que se den una idea del esfuerzo que que se va a hacer de derrama económica. Muchos se preguntarán si contamos con los permisos ambientales y arqueológicos. Sí los tenemos. ¿Qué estrategia seguimos? Ante la Secretaría de Medio Ambiente hemos tramitado un documento que se llama Excepción a Manifiesto de Impacto Ambiental. Es decir, hoy podemos trabajar sobre lugares que ya fueron impactados ambientalmente. ¿Cuáles son? Pues donde ya está la vía. Ahí estaremos trabajando. Y tenemos en curso nuestra solicitud de manifiesto de impacto ambiental de todo el trazo definitivo, está en proceso de evaluación. Tan pronto nos lo vayan entregando, vamos ensanchando los frentes de construcción. Pero hoy ya nos estarán viendo desde Huehuetoca hasta Querétaro, trabajando a lo largo de la vía. Les pedimos su comprensión, les pedimos su apoyo. A todos nos conviene que les terminemos el tren rápido, a tiempo y bien. Si nos ayuda la sociedad, si nos comprende que habrá polvo, que habrá ruido, que habrá que habrá camiones en la carretera, que estaremos explotando y trabajando 24/7, entenderán que esto es meramente provisional, pero el fin último es que tengan el tren a tiempo. Consideramos que en 2 años, 6 meses, técnicamente lo podemos resolver. Estaremos esperando que en 2 años, 6 meses nos reunamos para disfrutar del tren de pasajeros. Es cuanto a lo que tenemos, mi general. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues me da mucho gusto
estar con ustedes. Mauricio, gobernador, muchas gracias. Siempre nos recibe muy bien aquí en Querétaro y estamos trabajando, como bien lo mencionó, en muchos temas juntos, porque las elecciones ya pasaron. Y ahora Mauricio gobierna para Querétaro y nosotros también gobernamos para el pueblo de Querétaro. Así que lo mejor es ponernos de acuerdo en todo para el bienestar, para el bien de Querétaro. Y lo estamos haciendo muy bien, así que muchas gracias, Mauricio, por todo el apoyo. Pues el compromiso se cumple. Dije que antes de terminar abril íbamos a iniciar el tren Ciudad de México-Querétaro. Y aquí estamos, dando el banderazo de salida a este gran proyecto. Ustedes saben, hace algunas semanas estuvimos en Hidalgo para dar también el banderazo de salida del Ciudad de México-Pachuca. Estos dos trenes, estas dos vías, pues son muy importantes para toda la zona centro del país. Este tren México-Querétaro pues era un anhelo desde hace muchísimos años. Se propuso durante varios sexenios, pero pues no había gobernado una presidenta, así que aquí estamos. Ayer estuvimos en el sureste, ahí ustedes saben que ya existe el Tren Maya. Si tienen oportunidad, vayan, es algo excepcional, maravilloso. No solamente el recorrido en tren, sino también todo lo que significa la civilización, la nación maya, que uno puede oportunidad de visitar los distintos sitios arqueológicos. Además hay 6 hoteles que administra Defensa, que son hoteles maravillosos, así que si tienen oportunidad vayan al Tren Maya. Pero ayer además ya iniciamos también el Tren Maya de carga, para que no solamente sea un tren de pasajeros, sino que ayude al desarrollo del sureste con distintos polos de desarrollo industrial, agrícolas, que van a permitir pues el movimiento de las mercancías. Entonces ayer dimos el banderazo de salida del Tren Maya de carga. Ese tren se vincula, tiene su punto de unión en Palenque con el tren interoceánico. Estos dos proyectos, ustedes saben, iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El interoceánico es un tren de carga y de pasajeros que también va por el istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y ahora estamos terminando de Salina Cruz hasta Chiapas, y de Coatzacoalcos pues ya hasta Palenque, pero lo vamos a unir hacia la refinería de Dos Bocas para que pueda tener mucho mayor movimiento los hidrocarburos que se están produciendo en la refinería Dos Bocas. Entonces, como ven, pues es un desarrollo integral. Y ahora, cuando entramos al gobierno, decidimos continuar los trenes de pasajeros, pero hacia el norte. Entonces, México, Ciudad de México, Querétaro, no hay que decir México, Ciudad de México, Querétaro, y de Querétaro nos vamos a ir a Irapuato. Ese tren, bueno, la idea es Irapuato y de ahí hasta Nogales. Y por el otro lado vamos a ir hasta Nuevo Laredo, por el Golfo de México. ¿Cómo se llama? Golfo de México. ¿Otra vez? Por ahí. El ferrocarril del Golfo. Entonces, Querétaro, además de ser un destino muy importante, Querétaro también se va a convertir en un centro para el ferrocarril del norte, porque de aquí sale hacia el Golfo y hacia el Pacífico. De aquí se va a ir Irapuato y luego Guadalajara. Estos trenes, la parte de Querétaro-Irapuato, va a iniciar su construcción, ¿cuándo, Andrés? Por ahí de julio, junio, inicia también la construcción. Y también este año iniciamos de Saltillo hasta Nuevo Laredo. Vamos a ir por tramos.
Y el objetivo es que, cumpliendo los 6 años, construyamos más de 3,000 kilómetros de trenes, algo histórico. Yo quiero darles las gracias a todas y a todos. Bien dice el general Vallejo que va a haber sus molestias durante el periodo de construcción, pero si todos apoyamos vamos a terminar más rápido. A ver si llegamos aquí a Escobedo, a ver si podemos llegar a la ciudad de Querétaro, pero por lo menos a Escobedo. Mi compromiso aquí con el gobernador es que lleguemos antes de que él deje la gubernatura de Querétaro para que juntos estemos aquí inaugurando. Para nosotros es muy importante esta obra y quiero agradecer porque, miren, la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Ricardo Trevilla, ya pasaron las elecciones, compañeros, ya. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional, además de cuidar la seguridad nacional, cuidar la seguridad interior, estar a cargo también con la Guardia Nacional de la Seguridad Pública del país. Además de todo eso, nos ayuda, nos protege en caso de un problema, de una catástrofe, de algún problema, tocamos madera, pero siempre está ahí con su plan DN3C, se adelantan a todos para ayudarnos y además desde el gobierno del presidente López Obrador y ahora nos ayudan mucho en el desarrollo nacional. Ellos están a cargo del Tren Maya de carga, están a cargo de la obra de la Ciudad de México a Querétaro, de Ciudad de México a Pachuca, y además ellos son los que van a operar el tren. Ellos con su empresa Gapsacom, que ya opera el Tren Maya, también van a estar operando estos trenes. Esa es una garantía por varias razones. Uno, pues porque lo hacen muy bien, no hay nadie mejor que la Defensa Nacional para hacer las cosas. Segundo, tenemos la certeza de que es un tren que no se va a privatizar, que siempre va a estar en buenas manos. Y tercero, pues nos ayuda en general a nuestro país. Así que estamos muy orgullosos de la Secretaría de la Defensa Nacional y particularmente de los ingenieros militares. El agrupamiento Felipe Carrillo Puerto, que construyó el Internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto, que construyó parte del Tren Maya y que ahora nos están ayudando a estos 2 tramos de trenes. Pues quiero agradecerles muchísimo. Tengo una petición a quienes están haciendo el tren. La última estación, la de Querétaro, se va a llamar La Corregidora. ¡Eso! ¡Que viva Querétaro! ¡Viva! ¡Que vivan los trenes de pasajeros! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Se hace una cordial invitación a la Presidenta de México y funcionarios que la acompañan a realizar un recorrido a las obras del tren México-Querétaro,